Los criollos fueron los descendientes de europeos nacidos en América, en el caso de la historia de nuestro continente, que después también van a planear la independencia, pues ya no querían ser subordinados de los llamados peninsulares, ¿no? Que estaban, eh, venían a gobernar, ¿no? En estas tierras. Y pues ellos decían, si nosotros nacimos aquí, pues ahora nosotros tenemos más derecho, ¿no? Pero hay varias maneras de entender este criollismo, tanto en esa etapa como en la actualidad. Y además también se diferencia de acuerdo a la región en donde estaban estos criollos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ahí la independencia, sí, principalmente y más bien exclusivamente la hicieron estos criollos. Es decir, ellos no consideraron a los habitantes originales, los cuales pues ya quedaron en su territorio, pero posteriormente pues los empezaron a aislar y a encerrar en reservaciones y pues no se consideraban parte de ellos, ¿no? Simplemente ellos hicieron su país con esta civilización, pues sí, heredera de Inglaterra, pero ahora ya iban a ser una civilización propia y pues principalmente hecha de los criollos, de los ya nacidos en América, pero toda su cultura pues provenía de Europa. No se mezclaron mucho con los nativos no recuperaron de ellos parte de su forma de vida. Aunque, por ejemplo, cuando se hace lo de el boicot del té, que tiran cajas de té, pues se disfrazan en ese tipo, voy a usar el término que se usaba en ese tiempo, de indios, ahora pues ya decimos indígenas, ¿verdad? Pero bueno, no es un término ofensivo, en ese tiempo así se decía, y aunque hayan hecho eso, pues identificándose de cierta manera con americanos originales, ellos más que nada replican esta cultura de origen europea. Ahora vamos a ver en los otros países, bueno, pues fuera de Estados Unidos y Canadá, donde también por las religiones que tenían y por la ideología que tenían, pues no se mezclaron con los habitantes originales. En el resto de América fue distinto. Ahí sí hubo mezclas y no se aisló a esta población originaria, aunque sí se le desplazó de cierta forma hacia una posición un tanto subordinada. Es decir, cuando se hacían, por ejemplo, los llamados pueblos de indios y que eran, pues eso, ¿no? Precisamente tenerlos aparte de las grandes ciudades donde se iban a vivir los españoles y bueno, pues ya posteriormente tenían hijos y eran los criollos, ¿no? Entonces sí estaban un poco separados, pero conviviendo pues bajo el mismo gobierno, pudiérase decir, a diferencia de Norteamérica, porque ahí pues no se integró esa sociedad. Aquí sí, aunque de manera estamentaria, porque tampoco era de que todos tuvieran los mismos derechos. Eso a veces se decía en la ley, pero la ley pocas veces se practicaba. Entonces sí había diferencias, había un tratamiento distinto, por eso había las castas, ¿no? Es lo que estudiamos con estas pinturas que después las convirtieron en estampitas, que había varias denominaciones para cada casta. Y entonces, dependiendo a cuál pertenecían, eran diferentes sus oportunidades. Y eso ha sido una herencia que nos legó este virreinato y que actualmente pues todavía se ve bastante en la estructura de la sociedad. Ahora aquí también entra un concepto bastante importante, que es la historia de larga duración. Ustedes han escuchado hablar de este concepto por medio de Braudel, pero también ya antes algunos historiadores lo habían concebido así, que es, bueno, la historia de larga duración es cuando ciertas estructuras o prácticas o formas de organización social perduran a través del tiempo y entonces se siguen practicando incluso en el presente, aunque ya no estén en la ley, pero sí de una manera interiorizada o forma de paradigma, forma de tradiciones y como les comentaba, pues de prácticas no precisamente legales, pero sí de costumbres, entonces nos siguen influyendo. Y en este caso, aunque llevemos ya casi 200 años de independencia, la consumación de la independencia es el 27 de septiembre de 1821 en el caso de México,
De todas maneras, hay muchas cosas en nuestra mente que siguen con esta herencia de la colonia del virreinato, bueno, que no es lo mismo colonia que virreinato, pero fuimos en parte ambas, y que siguen con nosotros. Y entonces, producto de este tipo de herencia, también se da una idea actual del criollismo, que más o menos ahorita es lo que vamos a platicar, pero pues sí se atraviesa también esta historia de larga duración y creo que es importante puntualizar un poco acerca de esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque actualmente, bueno, pues como ahorita estamos con lo de las fiestas patrias, todo este mes de septiembre, son fechas muy importantes, y que además también tienen que ver con la conquista, pues fue la primera parte, ¿no?, de esta historia, y que el próximo año pues vamos a cumplir 500 años de la conquista y 200 años de la independencia. Entonces es importante conocer estos procesos y también no minimizar tanto los mismos, no simplificarlos y no tomarlos a la ligera, porque he escuchado o leído algunas opiniones donde dicen, pues ya pasaron 500 años, ¿no? En este caso de la conquista, como diciendo, ya no importa, eso ya pasó. Voy a repetir algunas palabras que decía mi mamá. Esto ya caducó, ya quedó en gris, como si no influyera para nada. Bueno, ella lo dijo acerca de otro proceso en su trabajo. Yo lo digo acerca de la historia, como si de verdad eso que pasó hubiera ocurrido en 1521 y ya, se acabó. Pero no es así. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, pues siguen estructuras mentales, formas de organización social que nos siguen influyendo en el presente. Entonces, sí se puede decir que la conquista fue un proceso de larga duración y que aún hoy tiene varias consecuencias y está presente. Aunque nos parezca bastante raro, ¿no? Porque pues decimos, llevamos 200 años de independencia, ¿cómo es posible que todavía sigue influyendo, ¿no? Pues sí, en nuestras mentes, en nuestras estructuras, todavía se ve eso. Y pues ni modo. Así son los procesos históricos. No es que de un día para otro ocurra un suceso, ocurra exactamente en una fecha y ya después se borre y deje de influir. Yo manejo mucho la historia de efemérides, pero es más que nada como una cuestión memotécnica porque es una forma de recordar procesos. Yo las celebro mucho, o si no se celebran, porque hay cosas que no se celebran, pero las conmemoro y entonces es para recordarnos parte de nuestra historia. Pero eso no quiere decir que nada más haya sido esa fecha y ya. Es como decir, por ejemplo, miren, fue mi cumpleaños y así con estos años que tengo, pues ahora ya voy a ser señora, ¿no? Pero no significa que de un día para otro pues ya eres señora, sino que es todo un proceso y que además va a durar varios años. Y es también como lo que está pasando ahorita con la pandemia, ¿no? Que este año va a tener muchas consecuencias. Podemos recordar ya en el futuro el 2020 como el año de la pandemia de este coronavirus, pero sus consecuencias yo creo que van a ir mucho, mucho más al futuro. Como lo hizo la conquista, como lo hizo, por ejemplo, la Revolución Francesa, que todavía tenemos influencia de la Revolución Francesa a pesar de que pues ya llevó muchísimo tiempo después de haberse realizado. Entonces, así son los procesos sociales. Y en este caso del criollismo, me recuerda y tiene un poco de parentesco con este movimiento llamado hispanista. El hispanismo, bueno, pues yo como historiadora lo he concebido y también como ciudadana o como parte de este país, como una reconciliación con nuestras raíces hispanas y como una seña de amistad entre estas raíces hispanas y las raíces indígenas y que se diera precisamente esto, una reconciliación. Me recuerda mucho al Parque de la Hispanidad que está por Indios Verdes, donde ahora ya, bueno, es que ahora ya pusieron allá los indios verdes, que no parecen, pero bueno, pusieron ahí son dos figuras como de metal, pero también está el Quijote de la Mancha, ¿no? Como un símbolo de hispanidad. Y entonces simbolizaba eso, era como un dejar de estarnos peleando y vamos a apreciar ambas raíces, vamos a hacer una amistad, pues apreciar la parte de cultura que tiene cada raíz. Yo así lo defendía. Pero lamentablemente hay muchos hispanistas que no lo ven así.
lo ven como, como el criollismo que se dio en Estados Unidos, precisamente como les comentaba, de decir, importarse solamente a ellos mismos. Entonces, de ahí, por ejemplo, surgió un movimiento que se llama, o se llamó, porque ya ha ido menguando, México Criollo, y de ahí, por ahí tuvo un hijito que se llama Mitófago y que ese todavía anda por ahí, porque tumbaron la página de México Criollo, pero por qué lo tumbaron, no? Bueno, pues porque estas personas empezaron a despreciar a las personas de otras raíces, entonces ya solamente reivindicaban lo criollo y a la manera de como pasó en Estados Unidos, es decir, ahora nosotros somos los dueños de este país y los demás pues no importan. Y ese no es el caso, no era el caso de un hispanismo reconciliador, ¿no? Este era diferente, era como reivindicativo, pero agresivo al mismo tiempo, era como decir, nosotros construimos este país, porque eso es lo que llegué a leer en estas páginas de México Criollo, era como si dijeran, el país es nuestro, nos pertenece, ¿no? Porque decían nuestros ascendientes, o sea, los que llegaron ya como conquistadores, pues fueron los que le dieron forma y todo eso, entonces ellos como descendientes criollos, por lo general, pues son personas que no se han mezclado tanto, ¿no? Y que además pertenecen a las élites, porque esto es otra herencia cultural desde el virreinato, que ocupaban las posiciones más altas, ¿no? Y es decir, aunque fueran los criollos y que muchas veces no tuvieran el derecho igual de gobernar, al igual que los peninsulares, pero sí tenían, pues, unas posiciones más altas que las otras castas que les comentaba, que estaban más abajo económica y socialmente. Entonces ellos se siguen creyendo eso, ¿no? Y aparte que estas estructuras también, como les estaba diciendo, pues perduran a través del tiempo. Entonces se han hecho estudios actualmente y la mayoría de las personas que tienen mayor poder adquisitivo, pues son de estas características. Es decir, pues no es la palabra tal vez indicada, pero sí podría decirse pues criollos que no se han mezclado tanto con personas originarias que tienen ascendencia extranjera, principalmente pues países europeos, y hay otro término que bueno, ese también hay veces que se hace un poco ofensivo, no quisiera utilizarlo, pero ustedes lo van a comprender cuando dicen Mexican White, ¿no? Y que ellos también en parte se consideran así, ¿no? Hablan mucho en inglés porque ahora ya también esa es otra influencia y eso ya, bueno, sería una historia aparte, pero también es otra influencia de estar hablando inglés, así como antes pues, se hablaba español diferenciándose de las lenguas indígenas y ahora pues es influencia gringa, ¿no? Bueno, de esta manera hay personas que se sienten superiores a los demás por ser blanquitos, por hablar otros idiomas extranjeros y que como les comentaba, pues se sienten dueños del país. Y no es para criticar a personas con estas características, de hecho, pues como ustedes saben, yo sigo una postura más conciliatoria. Yo consideraba el hispanismo en ese sentido, pues yo me considero mestiza, hablo español, también intenté conocer algunas lenguas indígenas, principalmente el náhuatl, porque me interesa también esa parte de nuestras raíces y creo que es importante para la historia. Entonces, sería cómo conciliar estas culturas, pero ellos no lo hacen así. Ellos, les digo, quisieran ser como en Estados Unidos, de decir solamente el país es nuestro. Y eso que es una minoría, porque aquí sí es una minoría, pero bueno, están en posiciones de poder. Por eso les decía, esta historia de larga duración, porque perduran estas estructuras. Y pues no se me hace justo ese tipo de criollismo, que incluso recordó por un momento, porque empezaron a hacer una interpretación de la historia a través de esta página que les digo de México Criollo y después Mitófago, muy, muy europeizante. Sí, porque empezaron a interpretar esta historia, pero desde el punto de vista europeo. Y no fue conciliatorio, como les decía, sino que incluso se burlaban de ciertas prácticas indígenas y sí, como que menospreciaban bastante a estas raíces. Interpretan la historia a su manera, ¿no? Tienen sus personajes favoritos,
Y eso es así injusto hasta para esos personajes. Tienen o sea, apoyan la versión de Iturbide. ¿Por qué? Pues porque era el que tenía como más, ¿cómo les diré? Para ellos más clase, ¿no? O sea, como que se identificaban más con él, por ejemplo, que con Hidalgo, ¿no? Que ambos eran criollos, pero decían, no, pues aquí Iturbide está mejor. Y no digo, no estoy negando los méritos de Iturbide, porque yo también lo admiro en ese sentido, pero estoy criticando cuando usan estos personajes nada más para una ideología, para sentirse superiores en este caso, decir, ay, no, es que nosotros éramos como de esta élite de Iturbide. Y Iturbide tampoco era tanto de la élite, de esa élite que ellos piensan pertenecer, pero pues así lo consideran. Y después de eso también consideran así a Maximiliano, y eso que a Maximiliano le caían muy bien los indígenas, y no solo que le cayeran bien, sino que consideraba que ellos eran los verdaderos dueños de este país. En ese tiempo, pues la población indígena era mucho más grande, y eso, estos personajes que después dicen apoyar a Maximiliano, pues esa parte la ignoran, ¿verdad? O bueno, la ignoran a propósito, porque bien que la saben, pero aunque la sepan, para ellos no es así, ¿no? Ellos apoyan ya a lo extranjero y que Maximiliano era güerito y todo esto, y no la idea de que él apoyaba a los indígenas y que realmente, si fueran realmente maximilianistas, pues no pensarían así. Después, apoyan a Porfirio Díaz, pero cuando Porfirio Díaz ya había llegado al poder, ya se ponía así su talquito y todo, y apoyaba a las élites, porque tampoco toman en cuenta la raíz indígena que tenía Porfirio Díaz, ¿no? Que era mestizo, pero pues sí también tenía su raíz indígena. Pero eso ellos así como que, ah, no. Entonces hacen otro tipo de personajes y esa, una interpretación de la historia muy a su modo y muy injusta. Pero ahora veo, por ejemplo, estas mismas ideas, pero maximizadas en representantes de Frena, por ejemplo, y otros que empiezan a tener esa misma actitud, ¿no? De creerse dueños del país, de sentir que son los únicos que importan, sus intereses son los únicos que importan y despreciar a la mayoría de la población, lo cual no se me hace justo. Entonces, eso es lo que quería comentar acerca de cuando se juntan este presente y este pasado, y que tenemos que quitarnos muchas telarañas mentales de esas épocas, de, como les decía, una historia de larga duración, pero si siguen continuando estas prácticas, pues no se puede hacer eso. Entonces, para hacerlo, necesitaríamos primero ser conscientes de lo que aún está presente de esos tiempos y cambiarlo y hacer justicia y decir, por ejemplo, pues estos años de deudas que tenemos, por ejemplo, con las poblaciones originarias a las cuales se les quitó el poder y se les subordinó desde ese tiempo y que actualmente todavía siguen ese tipo de prácticas, pues ahora hacer justicia, revertir eso, ¿no? Todos somos ciudadanos y no tendría por qué estar así la sociedad dividida. La verdad sí se nota bastante en estos estamentos, como les digo, ha habido estudios, no lo digo yo, de que, por ejemplo, las personas con más poder adquisitivo coinciden en que sean personas también con rasgos más europeos, como dirían ellos, pues México criollo, y que son los que tienen más posibilidades también igual, de tener más ventajas en este país, de llegar a puestos de poder, digamos, y que sean mejor tratadas, ¿no? En todos los sentidos, en educación, en servicios médicos, y mientras otras personas, pues, ay, se friegan toda su vida ahí trabajando y no ganan lo suficiente porque no salen de esos estamentos. Es decir, cuando dicen, ah, no, es que es porque quieren, que son pobres, no, no, no es porque quieren, porque pueden trabajar muchísimo, pero simplemente pues no llegan a esas posiciones de poder, ni siquiera aunque estudien, ¿eh? Ahí también todavía varían esas posibilidades dependiendo de qué universidad saliste, de qué conectes tienes, hay algunos que ya pues tienen su bolsa de trabajo, tienen sus relaciones, con familiares y todo para ya ponerlos en ciertos puestos. Entonces no es así de que, ah, no, que es pobre porque quieres. No. Sí ha habido muchos que se han superado realmente con trabajo, pero no es lo común que pasa en este país. Sería eso una reflexión acerca de esto. Hay que conciliar mejor. Seamos criollos, mestizos, indígenas, todos somos iguales, todos valemos lo mismo
y en el caso de este país, pues todos somos mexicanos, así que consideremos los mismos derechos, las mismas obligaciones.